Nuestro sistema solar podría ser mucho más raro de lo que pensamos. Durante décadas nos compramos la idea de que no somos nada del otro mundo, literalmente. Es lo que los científicos llaman el principio de mediocridad. Esa creencia de que si el Sol es una estrella del montón y la Tierra es un planeta rocoso como cualquier otro, entonces el universo debería estar retacado de lugares idénticos al nuestro. La lógica era simple. Si miras a otras estrellas, vas a ver lo mismo. Planetas sólidos cerca del calor y gigantes de gas allá lejos, en el frío, manteniendo el orden. Pensábamos que éramos el modelo estándar, la casa muestra de un fraccionamiento galáctico infinito. Pero ahora que por fin tenemos la tecnología para asomarnos de verdad al patio de los vecinos, nos llevamos una sorpresa mayúscula. No estamos encontrando copias de nosotros. Lo que estamos viendo es un caos que no nos esperábamos. Resulta que ese orden y esa paz que sentimos al mirar las estrellas por la noche no es la regla general. Es una excepción que nos dejó con el ojo cuadrado. Estamos descubriendo que el resto de la galaxia es un lugar mucho más salvaje y extraño de lo que nos dictaba la intuición y que nuestro sistema, con su acomodo tan limpiecito, podría ser el bicho raro del universo. No somos el estándar. Somos, al parecer, el experimento que salió extrañamente bien, en medio de un vecindario que prefiere el desorden absoluto. La era de la cacería de exoplanetas, gracias a telescopios como el Kepler y el TESS, nos ha abierto los ojos de una forma brutal. Estos aparatos han estado ahí afuera, rastreando miles de estrellas, y ya nos entregaron un catálogo de mundos que parece sacado de un sueño febril. Ya confirmamos miles de sistemas planetarios, pero aquí está el detalle. La gran mayoría se comporta de una manera que no tiene nada que ver con lo que vemos aquí en casa. Es como si hubiéramos creído toda la vida que todos los bosques son de pinos, para luego salir al mundo y ver que la mayoría son de cristal o de fuego. Nuestra tesis central está cambiando. Ya no buscamos lo común. Estamos tratando de entender por qué somos tan diferentes. Si el diseño de nuestro sistema solar es una anomalía estadística, un golpe de suerte entre millones de posibilidades, la pregunta que nos quita el sueño es obligatoria. ¿Qué significa esto para la vida? Si para que nosotros estemos aquí sentados, se necesitó que una serie de eventos rarísimos se alinearan a la perfección. Tal vez la idea de encontrar vecinos en cada esquina del cosmos sea más una fantasía que una realidad. Estamos empezando a sospechar que nuestra casa no es solo un punto azul pálido, sino un milagro de la ingeniería cósmica que no se repite tan fácil. Si nuestro arreglo planetario es el raro, entonces la vida misma podría ser el tesoro más escaso de toda la galaxia, algo que solo florece cuando el caos decide, por un momento, portarse bien. Para entender de verdad en qué clase de vecindario cósmico vivimos, tenemos que empezar por reconocer que a nuestro sistema solar le falta algo. Y no es cualquier cosita. No es un detalle menor que se nos haya pasado por alto. Lo que nos falta es, estadísticamente hablando, el tipo de planeta más común, más exitoso y más repetido en toda la Vía Láctea. Es como si salieras a la calle y te dieras cuenta de que en todo el mundo el coche más vendido es un modelo que tú ni siquiera tienes en tu cochera. Es más, que ni siquiera sabías que existía. Ese modelo que nos falta es lo que los astrónomos han bautizado como la supertierra. Cuando empezamos a usar el telescopio Kepler, allá por el 2009, la comunidad científica esperaba encontrar de todo, pero lo que descubrieron fue un cubetazo de agua fría para nuestro ego. Resulta que si hiciéramos un censo galáctico, una especie de conteo de población de planetas, la mayoría de los mundos allá afuera no se parecen a la Tierra ni se parecen a Neptuno. Están justo en medio. Son planetas que tienen entre 1 y 10 veces la masa de nuestro hogar,
y un tamaño que los pone en esa tierra de nadie que nosotros simplemente no tenemos. Imagínate que vas a una tienda de ropa y solo hay tallas extra chicas y tallas extra grandes, pero la talla mediana, la que todo el mundo usa, no existe por ningún lado. Así de raro es nuestro sistema solar. Tenemos a los 4 pequeños rocosos: Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Y luego, tras un vacío enorme, saltamos a los gigantes gaseosos y de hielo. Entre la Tierra y Neptuno hay un abismo de masa, un hueco que en el resto de la galaxia está atiborrado de planetas. Esta ausencia es lo que los expertos llaman el misterio del planeta faltante. En nuestro sistema, el salto es brutal. La Tierra es el planeta rocoso más grande que tenemos, y el siguiente en la lista de tamaño es Neptuno, que es 17 veces más masivo que nosotros. ¿Qué pasó en medio? ¿Por qué no tenemos nada que pese 5 o 6 veces lo que la Tierra? La neta es que, si miramos el mapa de los exoplanetas que hemos descubierto hasta hoy, lo más normal, lo que manda en el universo, son estos mundos que son como una Tierra con esteroides o un Neptuno que se puso a dieta. Y nosotros, por alguna razón que todavía nos tiene rascándonos la cabeza, estamos desdentados en ese aspecto. No tenemos esa pieza clave del rompecabezas. Las supertierras son fascinantes porque desafían todo lo que creíamos saber sobre cómo se forman los mundos. Al ser más grandes que la Tierra, tienen una gravedad mucho más fuerte, lo que les permite retener atmósferas mucho más densas y complejas. Algunos de estos mundos podrían ser rocosos, como el nuestro, pero con volcanes gigantescos y placas tectónicas que se mueven a toda velocidad por el calor interno. Otros podrían ser mundos acuáticos, planetas donde no hay ni un centímetro de tierra firme, y todo es un océano profundo de miles de kilómetros. Y otros más podrían ser mini Neptunos, bolas de gas con un núcleo sólido pequeño, pero rodeadas de una neblina espesa de hidrógeno y helio. Lo increíble es que, en la galaxia, estos son los planetas estándar. Si hubiera una federación galáctica de planetas, nosotros seríamos los bichos raros porque no tenemos al integrante más popular del grupo. La pregunta del millón es, ¿por qué nosotros no? ¿Qué pasó durante los primeros millones de años de nuestro sistema solar que impidió que se formara una supertierra? Una de las teorías más fuertes, y que nos hace sentir que vivimos en un lugar bastante caótico, es que nuestro sistema fue mucho más violento de lo que pensamos. Se cree que, en los inicios, tal vez sí hubo material suficiente para crear una supertierra, pero que los movimientos de nuestros propios gigantes, como Júpiter, barrieron con todo ese material, o de plano empujaron a esos posibles planetas hacia el Sol para que fueran devorados. Es como si hubiéramos tenido una oportunidad de ser un sistema normal, y algo, un evento traumático en nuestra infancia cósmica, nos robó esa posibilidad. Este hueco de masa entre la Tierra y Neptuno no es solo una curiosidad para los libros de astronomía, tiene implicaciones profundas sobre nuestra propia existencia. Las supertierras, al ser tan comunes, son los candidatos principales para buscar vida allá afuera. Tienen más superficie, atmósferas más robustas y, en teoría, podrían mantener condiciones habitables durante mucho más tiempo que un planeta pequeño como el nuestro. Al no tener una supertierra cerca, nos falta un laboratorio natural para entender cómo funcionan esos mundos. Estamos aquí, aislados en nuestra pequeña mota de polvo, tratando de descifrar cómo es el resto de la galaxia basándonos en un modelo, el nuestro, que parece ser una excepción a la regla. Si te pones a pensar, es casi irónico. Pasamos siglos creyendo que éramos el centro del universo, luego aceptamos que éramos un sistema común y corriente, y ahora la ciencia nos está diciendo que, en realidad, somos una anomalía. Somos como ese pueblo perdido en el mapa, que no tiene la tienda de conveniencia que hay en todas las demás ciudades. Ese vacío, ese agujero en nuestra alineación planetaria es la primera gran pista
de que algo muy extraño sucedió aquí hace 4.500 millones de años. No somos el estándar de oro, somos el resultado de un proceso que se salió de los carriles habituales. Incluso hay científicos que hablan del Valle de Radio, una observación que muestra que hay muy pocos planetas que tengan entre 1.5 y 2 veces el radio de la Tierra. O son más pequeños y rocosos, o son un poco más grandes y ya tienen una envoltura gaseosa. Pero incluso dentro de esa distribución, nuestro sistema se ve vacío. No tenemos nada que se acerque a ese pico de popularidad galáctica. Es como si nuestra zona interior del sistema solar hubiera sido limpiada de forma demasiado eficiente, mientras que otras estrellas tienen sistemas compactos con 3, 4 o 5 supertierras amontonadas muy cerca de su Sol. Nosotros tenemos a Mercurio, un pedazo de roca tostada y solitaria, y luego a Venus y a la Tierra, con sus órbitas bien espaciadas. Esta falta de supertierras nos obliga a mirar a Júpiter con otros ojos. Durante mucho tiempo pensamos en Júpiter como el hermano mayor protector, pero cada vez parece más probable que Júpiter haya sido un bully en su juventud, un planeta tan masivo que, en su danza hacia adentro y hacia afuera del sistema, le robó a la Tierra la oportunidad de crecer, o quizás destruyó a las hermanas mayores que la Tierra pudo haber tenido. Nos dejó siendo un sistema de planetas enanos, en comparación con lo que es común allá afuera. Somos un sistema de sobrevivientes, los restos de lo que quedó después de que los gigantes terminaron de jugar a las vencidas. Al final del día, darnos cuenta de que somos banguelas en el sentido planetario, que nos falta ese diente central que es la supertierra, cambia por completo nuestra perspectiva. Nos hace preguntarnos si la vida, tal como la conocemos, solo puede surgir en estos sistemas anormales, o si, por el contrario, estamos perdiéndonos de una fiesta de vida mucho más grande y vibrante que ocurre en esos mundos masivos que nosotros no tenemos. La ausencia de la supertierra es el primer gran recordatorio de que nuestro hogar es un lugar con una historia peculiar, un jardín que creció de una forma distinta a todos los demás bosques de la galaxia. Y apenas estamos empezando a entender qué tan profundo llega ese conejo en la madriguera, porque si nos falta el planeta más común, ¿qué otras cosas normales nos faltarán? ¿Y qué cosas extrañas tenemos que nos han permitido estar aquí hoy contando esta historia? La normalidad galáctica es un concepto que nos queda grande, y nuestro sistema solar, con sus huecos y sus ausencias, empieza a parecerse cada vez más a una pieza de colección, única y extraña, en un universo que prefiere fabricar supertierras por mayoreo. Si la ausencia de las supertierras nos dejó con una sensación de vacío, lo que pasa con los pesos pesados de nuestro vecindario, Júpiter y Saturno, ya de plano nos pone a dudar de todo lo que creíamos saber sobre el orden cósmico. Verán, durante mucho tiempo, los astrónomos daban por sentado que los gigantes gaseosos tenían que formarse lejos de su estrella, allá donde hace un frío de los 1000 demonios, y los hielos pueden aglomerarse para formar núcleos gigantescos. La lógica era impecable. Cerca del Sol hace demasiado calor para que el gas se quede quieto, así que los gigantes se quedan en las afueras, como los guardias de seguridad de una fiesta, mientras que los planetas rocosos y pequeños se quedan cerca de la calefacción. Pero en cuanto empezamos a asomarnos a otros sistemas solares con los telescopios modernos, esa lógica se fue directo a la basura. Lo que encontramos fue algo que nadie vio venir: los Júpiteres calientes. Imagínense la escena. El primer exoplaneta que detectamos orbitando una estrella similar al Sol, allá por 1995, se llama 51 Pegasi b, y ese canijo nos rompió todos los esquemas. Es un gigante gaseoso, más o menos del tamaño de Júpiter, pero que está tan absurdamente cerca de su estrella que completa una órbita entera en apenas 4 días. ¡4 días! Para que se den una idea, Mercurio, que es nuestro planeta más cercano al Sol,
tarda 88 días. Este mundo está tan pegado a su Sol que su atmósfera está literalmente hirviendo, con temperaturas que derretirían el hierro. Al principio pensamos, bueno, ha de ser una chiripada, un error de la naturaleza, un bicho raro. Pero luego encontramos otro, y cientos más. Resulta que en el universo lo más común, o al menos lo más frecuente que vemos en otros sistemas, es que los gigantes gaseosos no se queden en su lugar de nacimiento. Son nómadas destructivos. Aquí es donde la cosa se pone color de hormiga para nosotros. La física nos dice que cuando un planeta gigante se forma en un disco de gas y polvo, la fricción con todo ese material lo hace perder velocidad. Es como si estuviera nadando en una alberca llena de melaza. El planeta se va frenando y por pura gravedad empieza a caer en espiral hacia su estrella. Ese proceso se llama migración planetaria. Lo normal en la galaxia parece ser que los gigantes nazcan lejos y luego se avienten un clavado hacia el centro del sistema, barriendo con todo lo que encuentren a su paso. Si hay planetas rocosos pequeños tratando de formarse cerca de la estrella, un gigante migratorio los va a despedazar, los va a absorber o los va a lanzar al espacio profundo como si fueran canicas. Es un auténtico desmadre gravitacional. Y aquí es donde Júpiter y Saturno se vuelven los protagonistas de una anomalía estadística que nos tiene con el Jesús en la boca. Nuestros gigantes se quedaron lejos. Están ahí, tranquilitos, en órbitas casi circulares, a una distancia segura donde no nos molestan, pero sí nos ayudan. Júpiter está a unas 5 unidades astronómicas del Sol y Saturno casi al doble. Son Júpiteres fríos. Y aunque a nosotros nos parezca lo más natural del mundo verlos ahí en las fotos, la realidad es que encontrarlos así de lejos y estables en otros sistemas es como buscar una aguja en un pajar. La gran mayoría de los gigantes gaseosos que hemos detectado allá afuera están en órbitas mucho más cerradas o son terriblemente excéntricos, es decir, que tienen órbitas ovaladas que causan un caos tremendo. ¿Por qué es esto tan importante para nosotros? La neta, si Júpiter hubiera decidido portarse como un gigante normal y hubiera migrado hacia el Sol, nosotros no estaríamos aquí. Ni la Tierra, ni Marte, ni Venus existirían. Júpiter habría actuado como una barredora cósmica, limpiando toda la zona interior de nuestro sistema antes de que la Tierra tuviera siquiera oportunidad de juntar sus primeras rocas. El hecho de que tengamos gigantes gaseosos en las afueras, fríos y estables, es una de las razones principales por las que el sistema solar interior es un lugar tan pacífico y apto para la vida. Pero, de nuevo, los datos nos dicen que esto es rarísimo. Solo una pequeña fracción de las estrellas que hemos estudiado tienen gigantes gaseosos en órbitas similares a las de Júpiter y Saturno. Pero espérense, que la historia se pone más densa. No es solo que estén lejos, es que están en una configuración de equipo que parece planeada por un ingeniero obsesivo-compulsivo. Júpiter y Saturno tienen una relación gravitacional muy especial. Se cree que en los inicios del sistema, Júpiter sí empezó a migrar hacia adentro. Sí, nos iba a cargar el payaso. Júpiter empezó su camino destructivo hacia el Sol. Pero entonces Saturno, que se formó un poco después, empezó a crecer y a migrar también. En un momento clave de la historia, ambos planetas quedaron atrapados en lo que los científicos llaman una resonancia orbital. Por cada 2 vueltas que daba Júpiter al Sol, Saturno daba 3, o algo por el estilo, dependiendo del modelo. Ese tironeo constante entre los dos gigantes creó un efecto de ancla. Saturno, con su gravedad, jaló a Júpiter de vuelta hacia afuera, frenando su avance suicida hacia el Sol. Es como si un camión sin frenos fuera bajando por una pendiente y, justo antes de chocar contra un pueblo, otro camión lo enganchara por detrás y lo detuviera. Ese evento, que los astrónomos llaman el Grand Tack o la Gran Virada, es lo que salvó al sistema solar interior. Pero piensen
en las probabilidades de que eso pase. Necesitas que se formen dos gigantes, que tengan las masas exactas, que se formen en el momento preciso y que sus órbitas se sincronicen de tal manera que se detengan mutuamente. Si Saturno no hubiera estado ahí, o si hubiera sido un poco más chico, Júpiter habría seguido de largo, y hoy el sistema solar sería un lugar yermo, con un Júpiter caliente orbitando al Sol, en una danza solitaria y ardiente. Esta estabilidad de nuestros gigantes es la que permitió que el disco de escombros cerca del Sol se quedara quieto el tiempo suficiente para que los planetas rocosos se cocinaran a fuego lento. Es lo que nos dio un vecindario ordenado. En otros sistemas, lo que vemos es el resultado de la guerra. Vemos planetas gigantes que se han devorado a sus hermanos menores, o sistemas donde las órbitas son tan caóticas que los planetas chocan entre sí cada pocos millones de años. Nosotros, en cambio, vivimos en una burbuja de calma que parece casi artificial de lo perfecta que es. Y no podemos olvidar el papel de escudo que juegan estos gigantes al estar donde están. Al quedarse en las afueras, Júpiter y Saturno actúan como los porteros de la discoteca. Su enorme gravedad desvía la mayoría de los cometas y asteroides que vienen del espacio exterior, evitando que impacten contra la Tierra con una frecuencia que haría imposible la evolución de la vida compleja. Si Júpiter estuviera más cerca, o si no estuviera, la Tierra recibiría impactos catastróficos, como el que extinguió a los dinosaurios, pero cada 1000 años en lugar de cada 100 millones. Sería un bombardeo constante. Así que, cuando miramos a Júpiter a través de un telescopio, no solo estamos viendo una bola de gas bonita con una mancha roja, estamos viendo a una anomalía cósmica. Estamos viendo a un gigante que, por un azar del destino, o por una carambola gravitacional con su hermano Saturno, decidió no destruir su propia casa. La extrañeza de nuestro sistema solar se confirma cada vez que encontramos un nuevo sistema allá afuera, donde los gigantes están en los lugares equivocados. Nos hace darnos cuenta de que la arquitectura de nuestro hogar no es el diseño estándar del universo, sino una configuración de lujo, un modelo de edición limitada que requiere de una precisión asombrosa para existir. La neta es que cuanto más aprendemos sobre los exoplanetas, más nos damos cuenta de que Júpiter y Saturno son los pilares de nuestra rareza. Sin su posición específica, sin su historia de migración interrumpida y sin su relación de equilibrio, la Tierra no sería más que polvo cósmico o, en el mejor de los casos, un desierto estéril, orbitando una estrella solitaria. Estamos aquí porque nuestros gigantes se portaron bien, y eso, en el gran esquema de la galaxia, parece ser un evento de 1 en 1.000.000. Es una lección de humildad. Nuestra existencia depende de que los monstruos de gas de nuestro sistema decidieran quedarse en su rincón, vigilando el horizonte en lugar de quemar la casa. Y esa paz, esa estabilidad que damos por sentada, es quizás el tesoro más raro de todo el cosmos. Toda esta tranquilidad de la que disfrutamos hoy, este orden casi poético donde cada planeta sabe su lugar y no se mete con el vecino, no siempre fue así. De hecho, la historia de nuestra infancia cósmica es mucho más parecida a una película de acción de esas donde todo vuela por los aires, que a un documental de naturaleza pacífica. Para entender por qué somos tan raros, tenemos que hablar de una teoría que ha ganado muchísima fuerza en los últimos años y que nos pinta un panorama bastante violento: la hipótesis del Gran Tac, o, como diríamos en buen español, la Gran Virada. Es la historia de una danza destructiva que casi nos borra del mapa antes de que siquiera naciéramos, y que explica de un plumazo por qué nuestro sistema tiene este aspecto tan inusual. Imagínense el sistema solar. Hace unos 4.500 millones de años, no era este espacio vacío y limpio que vemos ahora. Era un caos total, una sopa espesa de gas, polvo y rocas chocando por todos lados, todo girando alrededor de un sol jovencito y malhumorado. En ese entonces,
Júpiter, el mandamás del barrio, se formó muy rápido, y como era tan masivo y el disco de gas todavía estaba muy denso, Júpiter empezó a hacer algo que, como ya vimos, es muy común en la galaxia. Empezó a migrar hacia adentro. Se dejó llevar por la corriente de gas y empezó a caer en espiral hacia el Sol, como un remolino que se traga todo a su paso. Ese Júpiter primitivo era una auténtica bola de demolición. Conforme se iba acercando al Sol, llegando a donde hoy está Marte o incluso más cerca, su gravedad iba haciendo un desbarajuste de proporciones épicas. Piensen en un tráiler sin frenos, metiéndose en una calle angosta llena de puestos de comida. Júpiter no solo iba absorbiendo material, sino que iba lanzando rocas y planetesimales hacia afuera, chocándolos entre sí, pulverizando todo lo que encontraba. Aquí es donde entra la conexión con lo que platicábamos antes sobre las supertierras. Es muy probable, según los modelos matemáticos, que en esa época el sistema solar ya hubiera empezado a cocinar una primera generación de planetas, quizás esas famosas supertierras que tanto vemos en otros lados. Pero Júpiter, en su camino suicida hacia el Sol, las habría empujado directamente hacia el fuego solar o las habría despedazado por completo. Fuimos testigos, o más bien víctimas potenciales, de una limpieza étnica planetaria. Si Júpiter hubiera seguido ese camino, hoy no habría nada aquí. El Sol se habría tragado a Júpiter o lo habría dejado orbitando ahí pegadito, calcinado, y la zona donde hoy estamos nosotros estaría más limpia que un quirófano. Pero entonces ocurrió el milagro. Entra en escena Saturno. Saturno también se estaba formando y también empezó a migrar hacia adentro, siguiendo los pasos de su hermano mayor. Pero Saturno era un poco más lento. Cuando Saturno se acercó lo suficiente a Júpiter, algo asombroso pasó. Sus gravedades se engancharon. Entraron en esa resonancia orbital de la que hablábamos, y ese juego de fuerzas cambió el destino del sistema para siempre. Es como si Júpiter fuera el barco que va directo hacia la cascada, y Saturno fuera el ancla que, al caer, no solo lo frena, sino que debido a la interacción con el gas que quedaba, hace que ambos cambien de dirección. Júpiter dio un volantazo gravitacional, una virada, de ahí el nombre de Grand Tack, como un velero cambiando de rumbo contra el viento, y empezó a moverse hacia afuera otra vez, alejándose del Sol y regresando a las profundidades del sistema. Esta maniobra de U-turn cósmico es lo que salvó los muebles, pero dejó un tiradero gacho. Al irse hacia atrás, Júpiter dejó tras de sí un disco de escombros muy mermado, con mucha menos masa de la que había al principio. Y aquí es donde la cosa se pone interesante para nosotros. Gracias a que Júpiter hizo ese desmadre y luego se largó, la zona interior del sistema solar quedó con el material justo para formar planetas pequeños. Por eso la Tierra es chica comparada con las supertierras que vemos en otros sistemas. Por eso Marte es un enano raquítico que no terminó de crecer. Júpiter le robó toda la comida antes de irse. Somos, literalmente, las sobras de un banquete que Júpiter empezó y no terminó. Si Júpiter no hubiera migrado, tal vez seríamos un sistema con planetas gigantescos y densos cerca del Sol. Si no hubiera regresado gracias a Saturno, no seríamos nada. Esta danza destructiva es una de las explicaciones más elegantes de por qué somos tan diferentes. Cuando miramos otros sistemas solares con el telescopio Kepler, vemos que muchos no tuvieron un Saturno que rescatara a su Júpiter. En esos sistemas, el gigante simplemente siguió de largo, limpió la zona habitable y se quedó ahí, reinando en un desierto de fuego. El hecho de que nosotros tengamos dos gigantes gaseosos que se pusieron de acuerdo para bailar un vals hacia atrás es una carambola cósmica de las que ocurren una vez cada milenio. Es una combinación de tiempos, masas y distancias tan precisa que asusta. Además, este relajo del Grand Tack también explica otra cosa muy loca: el agua de la Tierra. Se supone que la zona donde se formó la Tierra
Era demasiado caliente para que el agua se condensara. Deberíamos ser un peñasco seco y sin chiste. Pero cuando Júpiter y Saturno volvieron hacia afuera, cruzaron una zona llena de asteroides helados y cometas que estaban más lejos, en lo que hoy es el cinturón de asteroides, y más allá. Al pasar por ahí, sus gravedades lanzaron esos hielos hacia el interior, hacia la zona donde la Tierra se estaba terminando de armar. Fue como un servicio de entrega a domicilio de agua y compuestos orgánicos. Júpiter primero destruyó lo que había, pero luego, al retirarse, nos mandó los ingredientes necesarios para la vida. Un tipo rudo, con buen corazón, si lo quieren ver así. Pero no se llamen a engaño. Esto no fue un proceso pacífico. Fue una época de bombardeos masivos, de colisiones que hacían vibrar el espacio mismo. Cada vez que Júpiter se movía 1 kilómetro, miles de rocas del tamaño de montañas salían disparadas en todas direcciones. La arquitectura actual de nuestro hogar es el resultado de una zona de guerra que finalmente se estabilizó. Lo que vemos hoy, esas órbitas tan bonitas y circulares, es el polvo que se asentó después de la gran pelea. Lo que nos dice la ciencia moderna es que este escenario de migración y retorno no es para nada la norma. Requiere que el disco de gas desaparezca en el momento exacto. Si el gas se queda demasiado tiempo, ni Saturno salva a Júpiter. Si el gas se va muy rápido, Júpiter nunca migra y el sistema se ve totalmente distinto. Estamos hablando de una sincronización que haría que un reloj suizo pareciera un juguete de cuerda mal hecho. Entonces, cuando pensamos en por qué no hemos encontrado otra Tierra igualita a la nuestra, con su misma masa y su misma distancia al Sol, tenemos que considerar que no solo se trata de tener una roca en el lugar adecuado. Se trata de tener toda una historia de violencia, de gigantes migratorios, de rescates gravitacionales y de carambolas de asteroides que nos trajeron el agua. La mayoría de los sistemas que vemos allá afuera tuvieron historias mucho más lineales. O el gigante se quedó lejos y no pasó nada, o el gigante se tragó todo y se acabó la historia. Nuestra rareza es el resultado de un guión de cine donde el protagonista se salva por un pelo en el último segundo. Esa es la paradoja de nuestra existencia. Vivimos en un sistema que parece un jardín zen, muy ordenado y tranquilo, pero ese jardín se construyó sobre las cenizas de un incendio forestal provocado por Júpiter. Somos el resultado de un caos que, por azares del destino, se detuvo justo a tiempo. Y eso nos hace preguntarnos, de nuevo, si este golpe de suerte es algo que se repite en el universo, o si somos el único lugar donde la danza destructiva de los gigantes terminó en una nota de armonía. La Gran Virada no es solo una teoría sobre planetas moviéndose. Es la crónica de cómo escapamos de la aniquilación antes de que la vida tuviera siquiera su primera oportunidad. Y cada vez que estudiamos un nuevo sistema solar lejano y vemos a un Júpiter caliente quemando todo a su paso, no podemos evitar pensar en lo cerca que estuvimos de ser solo un recuerdo de polvo en la inmensidad del vacío. Nuestra normalidad, esa que vemos al despertar y ver salir el sol, costó una guerra de gigantes que apenas estamos empezando a comprender en toda su magnitud. Si te asomas a ver cómo se mueven los planetas en nuestro sistema, parece que estás viendo un reloj suizo de esos caros, donde cada engrane sabe exactamente a qué velocidad girar sin rozar jamás al de al lado. Es una paz que nos parece de lo más normal, porque es lo único que conocemos. Pero la neta es que, cuando comparamos nuestra maquinaria con lo que hay allá afuera, nos damos cuenta de que vivimos en una anomalía de orden extremo. Verán, en la mayoría de los libros de texto nos dibujan las órbitas de los planetas como círculos perfectos, uno adentro del otro, como si fueran los carriles de una pista de atletismo. Y aunque en la escuela nos enseñaron que técnicamente son elipses, la realidad es que las órbitas de la Tierra, de Venus o de Júpiter son pero tan cercanas a un círculo perfecto que la diferencia es casi imperceptible.
Somos un sistema excepcionalmente educado, donde nadie se mete en el carril del otro y todos guardan su distancia. Pero, según lo que hemos visto con los telescopios cazadores de planetas, el universo no suele ser tan civilizado. El universo es más bien un desmadre de órbitas ovaladas y caóticas. En el resto de la galaxia, lo que impera es la excentricidad. En términos de astronomía, la excentricidad es qué tan estirada o aplastada está la órbita de un planeta. Un círculo perfecto tiene una excentricidad de 0. La Tierra tiene una de 0.016, o sea, casi nada. Es un círculo casi impecable. Pero cuando miramos a los exoplanetas en otros sistemas estelares, nos topamos con mundos que tienen órbitas que parecen balones de fútbol americano. Son elipses larguísimas que llevan al planeta a rozar su estrella en un momento y luego lo lanzan al vacío helado, a miles de millones de kilómetros de distancia en el siguiente. Imagínate lo que eso le hace al clima de un planeta. Un día estás a 400 grados centígrados, con los océanos hirviendo, y unos meses después estás en un invierno eterno, donde hasta el aire se congela. Esa inestabilidad es la norma allá afuera, y nosotros somos la rarísima excepción que vive en una calma chicha permanente. ¿Por qué es tan importante que nuestras órbitas sean casi circulares? Pues porque la estabilidad es la madre de la vida. Para que la vida compleja, no solo bacterias, sino cosas como tú y como yo, tenga oportunidad de evolucionar, se necesitan miles de millones de años de condiciones más o menos constantes. La Tierra ha mantenido su distancia con el Sol casi sin cambios durante eones, lo que ha permitido que el termostato global no se vuelva loco. Si tuviéramos una órbita excéntrica, como la de muchos exoplanetas que hemos descubierto, la vida no habría tenido ni chance de sacar la cabeza del lodo. Un año de caos climático, cada órbita habría esterilizado el planeta una y otra vez. El hecho de que vivamos en un sistema circular es como habernos ganado el premio mayor en la lotería de la habitabilidad. Y lo más loco es que ni siquiera sabemos bien por qué somos tan ordenados. Pero la cosa no para ahí. No solo nuestras órbitas son circulares, sino que además están todas planitas. Si pusieras un modelo del sistema solar sobre una mesa, verías que casi todos los planetas están alineados en el mismo plano, lo que llamamos la eclíptica. Es como un disco compacto donde todo gira en el mismo nivel. De nuevo, esto nos parece lo lógico, pero en otros sistemas solares reina el caos de inclinación. Hemos encontrado estrellas donde un planeta gira por el ecuador de la estrella, mientras que otro lo hace pasando por los polos, y un tercero va en diagonal, cruzándose en el camino de los demás como si fuera un crucero vial en hora pico sin semáforos. Es un enredo de órbitas inclinadas que, tarde o temprano, termina en colisiones o en planetas siendo expulsados al espacio interestelar por tirones gravitacionales. Nosotros, en cambio, parecemos un sistema que pasó por un proceso de limpieza profunda. Esa planicidad y esa circularidad sugieren que nuestro disco original de gas y polvo era muy tranquilo, o que algo, posiblemente la danza de Júpiter y Saturno, de la que ya hablamos, planchó todas las arrugas del sistema antes de que los planetas terminaran de formarse. Somos un sistema excepcionalmente frío, dinámicamente hablando. En la jerga de los astrónomos, un sistema caliente es aquel donde los planetas se están jaloneando todo el tiempo, cambiando sus órbitas y chocando entre sí. Nosotros somos lo opuesto, un sistema donde la gravedad de cada planeta está tan bien equilibrada con la de los demás que llevamos miles de millones de años sin que nadie se salga de su lugar. Esta paz orbital es lo que nos permite tener una vecindad estable. Piensen en Marte y la Tierra. Si la órbita de alguno fuera un poco más excéntrica, nuestras gravedades se habrían perturbado mutuamente hace mucho tiempo. Marte podría haber sido lanzado hacia el Sol, o la Tierra
podría haber sido empujada hacia afuera, lejos de la zona habitable. Pero no, ahí seguimos, cada quien en su surco, como si el espacio fuera un disco de vinilo y nosotros la aguja que no se salta ni una nota. Cuando comparamos esto con los sistemas de exoplanetas que tienen Júpiteres excéntricos, gigantes gaseosos que se mueven en óvalos cerrados, la diferencia es aterradora. Esos gigantes funcionan como resorteras gravitacionales, mandando a cualquier planeta pequeño a volar en pedazos. El hecho de que nuestro Júpiter sea casi circular es, quizás, el guardián más importante de nuestra existencia. Incluso la disposición de nuestros planetas es extrañamente ordenada en cuanto a tamaño y distancia. Hay una cosa que se llama la ley de Titius-Bode, que aunque no es una ley física perfecta, describe cómo los planetas en nuestro sistema siguen una progresión matemática de distancias casi regular. En muchos otros sistemas, vemos planetas de tamaños locos amontonados unos contra otros o vacíos inexplicables donde no hay nada por millones de kilómetros, para luego encontrar 3 planetas pegaditos. Nosotros somos un ejemplo de espaciado eficiente. Es como si alguien hubiera acomodado los muebles de la sala para que nadie se tropiece con nadie al caminar. Esta falta de caos es lo que nos hace preguntarnos si el sistema solar es un jardín murado. En un universo que parece preferir la violencia, el desorden y las órbitas que parecen garabatos de niño chiquito, nosotros somos un dibujo técnico hecho con compás y regla. Y esto tiene una consecuencia bien profunda para la búsqueda de vida inteligente. Si la inteligencia necesita estabilidad a largo plazo, y la estabilidad a largo plazo solo se da en sistemas con órbitas circulares y planas, entonces tal vez no baste con encontrar un planeta del tamaño de la Tierra a la distancia correcta de su estrella. Tal vez necesitemos encontrar un sistema que sea igual de aburrido y ordenado que el nuestro. La neta es que la mayoría de los sistemas planetarios que hemos detectado parecen haber pasado por una fase de inestabilidad dinámica que nunca se detuvo del todo. Planetas gigantes que se pelean por el espacio, órbitas que se cruzan, mundos que salen disparados al vacío. Eso es lo que la tecnología nos está mostrando que es lo normal. Nosotros, con nuestra calma chicha y nuestras órbitas de relojero, somos el bicho raro. Somos el sistema que, por alguna razón que todavía estamos tratando de descifrar, logró calmar sus demonios internos muy temprano en su historia. Así que la próxima vez que veas un diagrama del sistema solar con sus órbitas redonditas y perfectas, no pienses que es una simplificación para niños. Piensa que es una representación de uno de los milagros más grandes de la física. Esa circularidad es nuestro escudo invisible contra el caos del cosmos. Es lo que permite que las estaciones sean predecibles, que los años duren lo que tienen que durar y que la vida haya tenido el tiempo necesario para florecer y preguntarse por qué todo parece estar tan bien puesto en su lugar. La respuesta corta es que no debería estarlo, pero aquí estamos, viviendo en el sistema más educado y ordenado de la galaxia, mientras allá afuera el resto del universo sigue siendo un juego de billar salvaje y sin reglas. Ahora, si nos ponemos a pensar en qué es lo que realmente hace que la Tierra sea ese paraíso que presumimos en las postales, la respuesta siempre es la misma: el agua. Pero aquí es donde la historia se pone verdaderamente extraña y donde nuestra rareza como sistema solar alcanza niveles de película de suspenso. Verán, hay un concepto que todos conocemos, la famosa zona habitable o la zona de ricitos de oro. Es ese espacio alrededor de una estrella donde no hace ni tanto calor para que el agua se evapore, ni tanto frío para que se congele eternamente. Es el lugar justo para que haya charcos, ríos y océanos. Pero estar en el lugar correcto es apenas la mitad de la chamba. La otra mitad, la que casi nadie te cuenta, es cómo diablos llegó el agua ahí en primer lugar. Porque, aunque suene de locos, la Tierra nació seca. La Tierra nació como una piedra polvorienta y sedienta.
Y si no fuera por la configuración tan específica de nuestros gigantes gaseosos, hoy seríamos un desierto global más seco que Marte. Para entender esto, hay que imaginar el sistema solar primitivo dividido por una línea invisible pero implacable, la línea de nieve. Esta línea marcaba el límite donde el calor del Sol era lo suficientemente débil para que el vapor de agua se condensara en granos de hielo. Todo lo que se formó dentro de esa línea, como la Tierra, Venus y Marte, estaba en una zona demasiado caliente. El agua simplemente no podía quedarse pegada a las rocas que estaban armando nuestro planeta. Se escapaba como gas. Así que, técnicamente, la Tierra se formó con sed. Los ladrillos con los que se construyó nuestro hogar eran piedras secas. Entonces, ¿de dónde salió ese azul profundo que vemos desde el espacio? La respuesta es que alguien tuvo que traerla desde afuera, desde más allá de la línea de nieve, donde el hielo abundaba en forma de asteroides y cometas. Y ese alguien, ese servicio de entrega a domicilio de proporciones cósmicas, fue Júpiter. Aquí es donde la arquitectura de nuestro sistema se vuelve una pieza de ingeniería finísima. En la mayoría de los otros sistemas solares que hemos estudiado, las cosas suelen irse a los extremos, o bien los gigantes gaseosos se quedan muy lejos y nunca mueven el avispero, dejando a los planetas interiores secos para siempre, o bien los gigantes migran de forma tan violenta que terminan lanzando todos los asteroides ricos en agua hacia el espacio exterior, o peor aún, estrellándolos contra la estrella central. Nosotros tuvimos el escenario de suerte máxima. Júpiter y Saturno, en su danza de ida y vuelta que ya platicamos, actuaron como una especie de resortera gravitacional perfectamente calibrada. Conforme Júpiter se movía, su enorme gravedad perturbaba las órbitas de millones de asteroides que estaban cargados de agua y compuestos orgánicos en el cinturón exterior. Los mandó volando hacia el centro, hacia nosotros. Fue un bombardeo masivo. Sí, pero fue un bombardeo con puntería. Si Júpiter hubiera sido un poquito más masivo, o si su órbita hubiera sido más excéntrica, nos habría mandado tantas rocas que la Tierra habría terminado siendo un mundo oceánico, sin un solo centímetro de tierra firme. Y aunque un mundo de agua suene bonito, la neta es que es un callejón sin salida para la vida inteligente. Sin tierra no hay fuego, sin fuego no hay metalurgia, y sin metalurgia no hay naves espaciales para andar contando estas historias. Por otro lado, si Júpiter no se hubiera movido lo suficiente, la Tierra se habría quedado como una canica de piedra estéril. Tuvimos la cantidad justa de impactos, el envío exacto de agua bendita cósmica para llenar nuestros océanos sin ahogar los continentes. Esta precisión es algo que no estamos viendo en otros lados. Cuando observamos exoplanetas en la zona habitable de sus estrellas, muchas veces nos topamos con mundos acuáticos. Son planetas que tienen 100 veces más agua que la Tierra, donde los océanos tienen miles de kilómetros de profundidad y el fondo no es roca, sino un tipo extraño de hielo exótico comprimido por la presión. En esos mundos, la vida podría existir, claro, pero sería una vida atrapada bajo un abismo interminable. Nosotros, en cambio, tenemos este equilibrio perfecto entre tierra y mar, un balance que permite ciclos climáticos complejos, el movimiento de las placas tectónicas y una diversidad biológica que quita el aliento. Y todo eso se lo debemos a que nuestros gigantes gaseosos se portaron como los barman perfectos, sirviendo la cantidad exacta de agua en el vaso de la Tierra. Pero la cosa se pone todavía más delicada. No solo se trata de traer el agua, sino de no pasarse de la raya. Si el bombardeo de asteroides hubiera durado demasiado o hubiera sido demasiado intenso, la Tierra habría sido esterilizada una y otra vez. Imagínate que cada vez que la vida intenta sacar un bracito del agua, llega una roca del tamaño de Texas y reinicia el juego. Eso es lo que pasa en muchos sistemas donde los gigantes gaseosos tienen órbitas inestables. Se vuelven locos y lanzan proyectiles hacia adentro de forma constante, durante miles de millones de años.
En nuestro caso, Júpiter y Saturno se estabilizaron rápido, hicieron su chamba de traer el agua y luego se quedaron quietos, como si supieran que ya habían hecho suficiente. Esa limpieza del sistema es lo que permitió que la Tierra tuviera largos periodos de paz para que la evolución hiciera sus experimentos. Además, hay que considerar la calidad del agua. No todos los asteroides son iguales. Los que Júpiter nos mandó eran principalmente condritas carbonáceas, rocas que no solo traían agua, sino también los aminoácidos y las moléculas orgánicas que son los ladrillos de la vida. Es como si el sistema solar exterior nos hubiera mandado un kit de inicio completo. En otros sistemas, donde los planetas rocosos están cerca de estrellas enanas rojas, por ejemplo, el viento solar es tan fuerte que cualquier rastro de agua o atmósfera es arrancado de tajo. Nosotros tenemos la suerte de tener un sol relativamente tranquilo y unos guardaespaldas gigantes que nos mandaron suministros en el momento preciso. Cuando los científicos usan modelos computacionales para tratar de replicar cómo se forma un sistema planetario, se dan cuenta de que llegar a un resultado como el nuestro es como tratar de que una moneda caiga de canto 10 veces seguidas. Si cambias la masa de Júpiter por un 10%, el agua nunca llega. Si mueves a Saturno un poquito más lejos, el bombardeo es tan fuerte que la Tierra se vuelve un Neptuno pequeño. Estamos viviendo en el resultado de una carambola cósmica de varias bandas que salió perfecta. La zona habitable no es solo una cuestión de distancia al Sol, es una cuestión de logística galáctica. Es tener la suerte de que los gigantes de gas se muevan lo justo para ser tus proveedores y no tus verdugos. La neta es que, conforme más exoplanetas descubrimos, más nos damos cuenta de que el agua líquida en la superficie de un planeta rocoso, con continentes visibles, podría ser el espectáculo más raro de la galaxia. Estamos acostumbrados a ver el mar y pensar que es algo normal, pero ese mar es el remanente de una lluvia de asteroides que fue dirigida hacia nosotros por la mano invisible de la gravedad de Júpiter hace eones. Somos un sistema donde el caos se puso al servicio de la vida por un breve momento, el tiempo suficiente para convertir una roca seca en un oasis azul. Así que, cuando te tomas un vaso de agua, no solo estás bebiendo hidrógeno y oxígeno, estás bebiendo un pedazo de la historia de esa danza destructiva y creativa de nuestros gigantes. Estás bebiendo el resultado de una configuración planetaria que, hasta donde sabemos, es una anomalía estadística. La Tierra no es solo un planeta con suerte por estar donde está. Es un planeta que recibió un regalo desde las profundidades del espacio frío. Un regalo que fue entregado con una precisión que desafía toda lógica. Y esa, mis amigos, es otra de las razones por las que nuestro sistema solar no es solo nuestro hogar, sino quizás el jardín más protegido y cuidadosamente diseñado, por puro azar o por leyes físicas que apenas entendemos, de todo nuestro vecindario estelar. Estamos aquí porque el agua encontró el camino, y ese camino fue pavimentado por los mismos gigantes que, en cualquier otro sistema, habrían sido nuestra perdición. Esta paz en la que vivimos, donde lo más preocupante del cielo suele ser si va a llover o no el fin de semana, es una fachada. Es una ilusión de seguridad que hemos construido porque nuestra memoria como especie es apenas un parpadeo en la historia del universo. Pero si pudiéramos ver el sistema solar como realmente es, veríamos que vivimos en una especie de jardín murado, un refugio protegido por una fuerza invisible pero colosal que nos mantiene a salvo de un bombardeo constante que, en cualquier otro lugar, ya nos habría borrado del mapa 1000 veces. Y el arquitecto de esa muralla, el guardián que se queda despierto toda la noche para que nosotros podamos dormir tranquilos, es Júpiter. Ese gigante gaseoso no solo nos trajo el agua en el pasado, como ya vimos. Hoy en día, su chamba es ser el aspirador de polvo o el escudo gravitacional de la Tierra. Y la neta es que sin él,
La vida compleja simplemente no tendría chance de durar lo suficiente para evolucionar. Para entender la magnitud de lo que Júpiter hace por nosotros, primero hay que entender que el espacio no está vacío. Allá afuera, en las orillas de nuestro sistema, hay una cantidad estúpida de escombros. Tenemos el cinturón de Kuiper y más allá, la nube de Oort, que son como almacenes gigantescos llenos de millones de cometas y rocas de hielo que sobran de la formación del sistema. Estas rocas son como granadas sin seguro, esperando que cualquier tironcito gravitacional las mande volando hacia el Sol. Si todas esas rocas tuvieran el camino libre, la Tierra sería como un blanco en una galería de tiro de una feria, recibiendo impactos del tamaño de ciudades cada lunes y martes. Pero ahí es donde entra Júpiter, con su masa que es 318 veces la de la Tierra. Su gravedad es tan bestial que actúa como un imán o como un bouncer de discoteca que no deja pasar a los que vienen a buscar bronca. La mayoría de los cometas que se atreven a entrar al sistema solar interior son interceptados por Júpiter. Su gravedad los agarra y hace una de dos cosas: o se los traga, absorbiendo el impacto en su atmósfera de gas infinito, o los usa como una resortera, dándoles un empujón tan fuerte que los lanza fuera del sistema solar, mandándolos al exilio al espacio interestelar. Es un sistema de defensa tan eficiente que reduce drásticamente la cantidad de fregadazos que nos llegan a nosotros. De hecho, los astrónomos han calculado que, si Júpiter no estuviera donde está, la tasa de impactos catastróficos contra la Tierra sería entre 1000 y 10.000 veces mayor. Imagínate eso. El asteroide que mató a los dinosaurios, ese que cae una vez cada 100 millones de años, estaría cayendo cada 10.000 años. No habría tiempo para que la vida se recuperara. No habría tiempo para que los mamíferos saliéramos de las cuevas. No habría tiempo para nada. Seríamos un planeta de puras bacterias, porque cualquier cosa más grande que una amiba sería aniquilada antes de poder aprender a caminar. Tuvimos una prueba de esto, en vivo y a todo color, en el verano de 1994. Fue un evento que dejó a toda la comunidad científica con la boca abierta y el corazón en la mano. El cometa Shoemaker-Levy 9. Este cometa fue atrapado por la gravedad de Júpiter, que primero lo despedazó en 21 fragmentos y luego se los tragó uno por uno. Nosotros pudimos verlo con telescopios, y fue aterrador. Cada uno de esos fragmentos dejó cicatrices en la atmósfera de Júpiter que eran más grandes que toda la Tierra, más grandes que nuestro planeta entero. Si ese cometa nos hubiera pegado a nosotros, se habría acabado la historia de la humanidad en un segundo. Así de fácil. Pero Júpiter se puso enfrente, recibió los madrazos por nosotros y nos recordó quién es el que manda en el barrio. Fue un recordatorio brutal de que vivimos bajo la protección de un gigante. Pero la cosa se pone más interesante cuando comparamos nuestro jardín con otros sistemas solares. Lo que estamos encontrando allá afuera es que no todas las estrellas tienen un Júpiter que las cuide. Muchos sistemas tienen planetas rocosos en la zona habitable, sí, pero no tienen gigantes gaseosos en las afueras para limpiar el desorden. Esos sistemas son auténticas zonas de guerra. Los planetas están siendo bombardeados constantemente por escombros, lo que hace que la superficie sea un caos de lava y cráteres de forma permanente. O por el contrario, hay sistemas donde el gigante gaseoso está tan cerca de la estrella que, en lugar de proteger a los planetas rocosos, su gravedad los vuelve locos, haciendo que sus órbitas sean inestables y peligrosas. Nuestro sistema solar es como una fortaleza bien diseñada. Tenemos a Júpiter y Saturno lejos, en una zona donde no nos molestan con su gravedad directa, pero lo suficientemente cerca como para patrullar las fronteras. Es lo que algunos científicos llaman el filtro de Júpiter. Para que haya civilizaciones inteligentes, tal vez no solo se necesite una estrella tranquila y un planeta con agua, sino también un escudo protector que mantenga el cielo despejado durante miles de millones de años. Es esa estabilidad a largo plazo
lo que permite que una célula se convierta en un pez, luego en un reptil, luego en un mono y finalmente en alguien que construye telescopios para ver a Júpiter. La vida compleja necesita paz, y Júpiter es el que garantiza esa paz en nuestro rincón de la galaxia. Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas. Júpiter es un guardián un tanto caprichoso. A veces, su gravedad también puede ser la culpable de mandarnos algún que otro susto. El cinturón de asteroides, que está entre Marte y Júpiter, es en realidad un planeta que nunca pudo nacer porque la gravedad de Júpiter no dejó que las rocas se juntaran. Es como una cantera de piedras sueltas que Júpiter mantiene ahí, bajo control. De vez en cuando, un tironcito de Júpiter o una colisión entre ellos manda una de esas rocas hacia nosotros. Pero, haciendo el balance general, Júpiter nos salva de muchísimas más de las que nos manda. Es un trato que cualquier planeta rocoso aceptaría sin pensarlo dos veces. Aguantar un susto de vez en cuando, a cambio de no ser borrado de la existencia por un cometa gigante cada fin de semana. Esta idea del jardín murado nos hace ver nuestra soledad de una manera distinta. Si la configuración de un sistema con un gigante protector en la órbita exacta es algo raro, y los datos de los exoplanetas sugieren que lo es, entonces la Tierra es mucho más que un planeta con suerte. Es un santuario, un lugar que ha sido preservado del caos externo por una carambola de la física. Estamos en una burbuja de seguridad que nos ha permitido florecer, mientras el resto del universo sigue siendo un lugar de una violencia inimaginable. Incluso la forma en que Júpiter interactúa con el viento solar y las partículas cargadas es especial. Júpiter tiene un campo magnético tan masivo que es la estructura más grande de todo el sistema solar. Si pudiéramos verlo desde la Tierra a simple vista, se vería más grande que la luna llena en el cielo. Ese campo magnético atrapa una cantidad brutal de radiación, actuando como otra capa de defensa que limpia el entorno de partículas peligrosas que podrían dañar las atmósferas de los planetas interiores. Es, en todo el sentido de la palabra, un guardaespaldas multidimensional. Al final, cuando nos preguntamos por qué no vemos señales de vida inteligente en cada estrella que miramos, la respuesta podría estar en esta falta de protección. Tal vez haya millones de tierras allá afuera, pero la mayoría están desprotegidas, sufriendo impactos constantes que reinician el reloj de la evolución una y otra vez. Tal vez la inteligencia sea el resultado de un largo periodo de silencio cósmico que solo un gigante como Júpiter puede proporcionar. Somos los hijos de la calma, los herederos de un sistema que aprendió a desviar las balas antes de que nos dieran. La neta es que vivir en este jardín murado nos ha hecho un poco engreídos. Pensamos que el espacio es un lugar tranquilo, porque nuestro pedacito de cielo lo es. Pero la realidad es que estamos rodeados de monstruos de hielo y roca que se mueven a velocidades de vértigo. Y la única razón por la que no estamos hablando de la próxima extinción masiva es porque Júpiter está allá afuera, firme, haciendo su chamba de siempre. Es el centinela silencioso, el hermano mayor que no pide las gracias, pero que con su sola presencia define la diferencia entre un planeta lleno de vida y una roca muerta y llena de hoyos. Nuestra normalidad es, de nuevo, un regalo de la arquitectura única de nuestro sistema. Una arquitectura que parece estar diseñada para que la vida tenga, por una vez, una oportunidad real de ganar la partida. Llegamos al punto donde todas estas piezas del rompecabezas se juntan para darnos un golpe de realidad que nos vuela la cabeza. Después de recorrer este camino lleno de anomalías, de gigantes que bailan, de planetas que faltan y de escudos invisibles, la pregunta ya no es si el sistema solar es especial, sino qué tan absurdamente solos estamos en esta rareza. Durante décadas nos vendieron el principio de mediocridad como una verdad absoluta. Nos dijeron que no éramos nada del otro mundo, que la Tierra era solo una roca más
en un universo que fabricaba tierras como si fueran tortillas. Pero hoy, con los datos de miles de exoplanetas en la mano, esa idea se está desmoronando. Y esto nos lleva de frente a uno de los misterios más grandes de la ciencia, la paradoja de Fermi. Si el universo es tan viejo y hay tantas estrellas, ¿dónde diablos está todo el mundo? ¿Por qué el cielo sigue en un silencio absoluto mientras nosotros gritamos al vacío buscando una respuesta? La respuesta podría ser más sencilla y, a la vez, más aterradora de lo que pensamos. Tal vez la normalidad que vemos al despertar cada mañana es, en realidad, un billete de lotería cósmico ganador, que solo se da una vez en 1.000.000 de intentos. Si te pones a sumar todas las carambolas que tuvieron que pasar para que estemos aquí, la estadística se vuelve una pesadilla. Tuvimos que evitar que Júpiter nos devorara. Tuvimos que tener a un Saturno que lo jalara de vuelta. Tuvimos que formarnos sin las famosas supertierras que dominan la galaxia. Y tuvimos que terminar con órbitas tan circulares y perfectas que parecen dibujadas con compás. Cada uno de estos eventos, por separado, podría parecer un golpe de suerte. Pero cuando los multiplicas todos, te das cuenta de que la probabilidad de que un sistema planetario termine siendo un jardín murado, como el nuestro, es astronómicamente baja. Esto cambia por completo nuestra forma de entender la búsqueda de vida. Siempre hemos buscado tierras, planetas del mismo tamaño y a la misma distancia de su Sol. Pero ahora nos damos cuenta de que eso no basta. Puedes tener una Tierra en la zona habitable, pero si su sistema solar no tiene un Júpiter que la proteja, será bombardeada hasta el cansancio. Puedes tener una Tierra, pero si su órbita es un óvalo loco, el clima la volverá inhabitable en cada vuelta. Puedes tener una Tierra, pero si sus gigantes gaseosos migraron hacia adentro, esa Tierra nunca tuvo agua o fue lanzada al espacio profundo hace eones. Lo que estamos descubriendo es que el contexto lo es todo. No se trata solo del planeta, se trata de la arquitectura completa del vecindario. Y nuestra arquitectura, la neta, es una obra maestra de la estabilidad que no estamos viendo repetida en ningún otro lado de la Vía Láctea. Entonces, ¿qué significa esto para la paradoja de Fermi? Pues que tal vez el gran filtro, ese obstáculo que impide que las civilizaciones surjan y se comuniquen, no sea algo biológico. Tal vez no sea que la vida sea difícil de crear o que las civilizaciones se destruyan a sí mismas con bombas nucleares. Tal vez el gran filtro sea la arquitectura planetaria. Tal vez lo que es verdaderamente difícil en el universo no es que aparezca una célula o un animal, sino que un sistema solar sea lo suficientemente educado y estable durante 4.000 millones de años para que esa vida tenga el tiempo de pensar, de construir herramientas y de mirar a las estrellas. La mayoría de los sistemas solares allá afuera parecen ser zonas de guerra o desiertos caóticos. Nosotros vivimos en el ojo de un huracán cósmico que por un milagro de la física se quedó quieto para nosotros. Esta reflexión nos pega en el ego, pero de una forma distinta a la de antes. Antes nos sentíamos pequeños, porque el universo era enorme. Ahora nos sentimos pequeños porque nuestro hogar es una joya de una fragilidad y una rareza espeluznantes. Si los sistemas estables como el nuestro son una anomalía de 1 en 1.000 o 1 en 10.000, entonces la galaxia podría estar llena de planetas, pero vacía de vecinos. Podría haber miles de millones de rocas ahí afuera, pero casi ninguna con la paz necesaria para que alguien se pregunte si hay alguien más. La Tierra podría ser mucho más solitaria de lo que las películas de ciencia ficción nos han hecho creer. No somos el modelo estándar. Somos el experimento que salió extrañamente bien en un laboratorio lleno de frascos rotos. Mirar al cielo bajo esta nueva luz es una experiencia que te pone la piel de gallina. Cada estrella que ves en la noche es un sol. Sí, pero lo más probable es que su sistema sea un desorden de gigantes calientes, órbitas excéntricas y planetas secos
o inundados bajo océanos de miles de kilómetros. Nuestra normalidad es nuestro tesoro más grande. El hecho de que tengamos estaciones predecibles, que el agua no se haya evaporado hace eones y que no hayamos sido aniquilados por un cometa gigante el año pasado, es el resultado de una serie de eventos fortuitos que nos han dado un pase VIP para existir. Somos los ganadores de una lotería que ni siquiera sabíamos que estábamos jugando. Al final del día, la idea de que nuestro sistema solar sea mucho más raro de lo que pensamos no debería ponernos tristes ni hacernos sentir aislados. Al contrario, debería darnos un sentido de responsabilidad y de asombro mucho más profundo. Si de verdad somos una anomalía, si de verdad somos el jardín en medio de un desierto salvaje, entonces cada bosque, cada océano y cada ser humano es infinitamente más valioso. No somos un accidente cualquiera. Somos el resultado de una carambola cósmica perfecta. Nuestra existencia es el billete de lotería más valioso de la historia del universo, y lo tenemos en la mano. La ciencia seguirá buscando. Seguiremos mandando telescopios al espacio, analizando la luz de estrellas lejanas y esperando ese mensaje que nos diga que no estamos solos. Pero mientras ese momento llega, tenemos que aceptar la posibilidad de que el silencio de la galaxia sea el reflejo de nuestra propia rareza. Tal vez el universo no está callado porque no haya nadie, sino porque las condiciones para que alguien hable son tan difíciles de conseguir que solo nosotros, en este rincón bendecido por la gravedad de Júpiter y la danza de Saturno, lo hemos logrado. Nuestra casa no es solo un punto azul pálido en la inmensidad, es un milagro de la ingeniería natural, un sistema de relojería que se mantuvo a tiempo contra todo pronóstico. Y aunque allá afuera haya miles de millones de estrellas, nunca debemos olvidar que lo que tenemos aquí es algo que el resto del cosmos parece estar tratando de imitar sin éxito. Somos la excepción que confirma la regla del caos. Somos el sistema solar que se atrevió a ser diferente, a ser ordenado, a ser pacífico. Y esa, quizás, sea la historia más grande que jamás se haya contado. La historia de cómo un pequeño grupo de planetas decidió no destruirse, permitiendo que, en uno de ellos, la vida pudiera sentarse a contemplar la belleza de su propia e increíble rareza. El sistema solar es nuestro refugio, nuestro escudo y nuestra mayor sorpresa. Un lugar que, mientras más conocemos, más nos demuestra que la verdadera magia no está en lo común, sino en el hecho de que, contra toda estadística, estamos aquí.